¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Por acá el Joaco. Vengo con este video para apoyar con las dudas más preguntadas, los ejercicios más difíciles que trajo la guía de cuadriláteros. Aquí la portada hecha por Henry de Math Attendant. Para él un gran abrazo. Una buena portada y creativa ahí con los lápices de Punto Coach. Está genial. Y contarte, como siempre, tenemos acá en cualquiera de las guías este código QR que hace referencia al Padlet de la semana, del tema, en este caso, cuadriláteros. Así que ahí es donde en un muro iremos colgando nuevos contenidos, videos, apuntes, resúmenes de esto, cosa que puedas reforzarte si es que en este tema te encuentras algo débil. Te cuento, las preguntas, los ejercicios con más dudas que trajo la guía esta semana fue, bueno, la 19, la 24, la 20, la 12, la 13, la 26, en fin. Esos son los que vamos a estar resolviendo en este video, así que acompáñame, que si quedaste con alguna duda en ellos, esta es la forma de poder resolverlos. Pregunta 19. En este caso te hablan que hay un cuadrado en donde A, E y AC son del mismo tamaño. Te piden el valor del ángulo X. Así que, ojo, si es un cuadrado, sabemos que los lados de este cuadrilátero, ¿cierto? Son iguales, por eso le ponemos el mismo símbolo. Y por otra parte, esa información de que AE con AC son del mismo tamaño. Este de acá y este de aquí. ¿Te das cuenta que al final el ángulo X está dentro de este triángulo que tiene dos lados iguales? Esos que marqué con color amarillo. Podemos ponerle, por ejemplo, dos rayitas y dos rayitas a esos lados. Eso quiere decir que ese triángulo pasa a ser un triángulo isósceles. Por lo tanto, en donde está el ángulo X, ese se estaría repitiendo acá arriba, ¿cierto? Por ser dos ángulos basales en un triángulo isósceles. Sería esta la base en el fondo. Y otra cosa que debes considerar en este ejercicio es que en un cuadrado las diagonales son bisectrices de los ángulos de 90 que tiene. Así que hay ángulos de 90 y por lo tanto este valdría 45, 45, 45, 45. Así que eso me permite concluir que el ángulo que tenemos acá, ¿cierto? Ese vale 45. Por lo tanto, el triángulo en donde está metido el X, ¿cierto? Sería este triángulo de vértices A, E y C, ángulo X, ángulo 45. Por tanto, haciendo la suma, jugando con los ángulos interiores de un triángulo, sabríamos que 45 más X tiene que ser igual a 180. Por tanto, despejando, nos queda que 2X es igual a 135. Por tanto, dividiendo por 2, te queda que el valor del ángulo X es 67,5. Con eso, la respuesta alternativa C. El siguiente ejercicio, más preguntado, el número 24, tiene que ver con una figura que muestra un trapecio de bases A, B y CD y te preguntan por la medida del ángulo X. En ese caso, recuerda que un trapecio es uno de los cuadriláteros que está dentro de la clasificación que tienen dos lados paralelos. En este caso, en amarillo, ¿cierto? Este lado y este lado son paralelos. Entonces tenemos que jugar con toda esa información de lo que ocurre entre paralelas. Puede ser buena idea siempre el extender los lados que no son paralelos en el trapecio para que por ahí empieces a ver dónde se repiten los ángulos. En ese sentido, por ejemplo, el ángulo X que estamos buscando se repite acá arriba, ¿sí? Y eso hace que estos dos triángulos, perdón, estos dos ángulos sean opuestos por el vértice. Por lo tanto, de ahí concluimos que X equivale a 2 alfa. Por otra parte, si miramos a la izquierda
vemos que el ángulo alfa se estaría repitiendo acá. ¿Te fijas? Así que considerando todo este un ángulo extendido, o sea, 180 grados, tiene sentido decir que alfa más 110 es igual a 180 y con eso puedes despejar el valor de alfa siendo igual a 70. Así que de ahí que tú puedes hacer el reemplazo y por lo tanto el valor de x es 2 veces 70, o sea, 140 grados. Alternativa C. Pregunta 2 es una del DEMRE 2015. Te dan la información de que este es un rectángulo, de que el punto G está contenido en AB y F en la diagonal AC. El valor de AD vale 4, así que marquémoslo. Este vale 4, lo mismo que valdría el otro lado, el que está enfrente, por ser un rectángulo, dos pares de lados que son iguales. Así también tenemos la información que AG vale 6 centímetros y que AD es el doble de AD. Entonces, quiere decir que todo este trazo vale 8, el doble de 4, AD, y eso nos permite concluir que este pedacito de acá, GB, valdría 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Vamos con la primera. En la primera te hacen referencia a que 6 es AGF como 2 es ABC. En ese sentido, si es que reescribimos esta cosa, te queda que GF, para poder encontrar ese valor, tendríamos que empezar a considerar los triángulos y la semejanza que hay entre ellos. Vamos por parte. Por ejemplo, analicemos los ángulos. Si este es un rectángulo, los ángulos interiores de él son de 90 grados. Por tanto, le podemos poner nombre a los ángulos que quedan divididos por la diagonal AC, ¿cierto? Por esta diagonal. En ese sentido, por ejemplo, este de acá puede ser alfa y este de aquí puede ser beta. En ese sentido, alfa más beta son complementarios, o sea, suman 90 grados y te fijas que tengo acá un ángulo de 90. ¿Qué te está diciendo ese dato? Que FG con CB son paralelas y por lo tanto podemos armar un tales entre, en el fondo, ese segmento y todo este otro segmento. Así que de esa forma, para encontrar el valor del segmento FG, podríamos decir que 6 es AFG o ACG, que es lo mismo, como 2 es ABC. ¿Te das cuenta que acá hay un clásico error? Porque lo correcto a la hora de plantear este tales, como te dije recién, es hacer la base es a la vertical, como toda la base es a la vertical. Así que la primera sería incorrecta. El planteamiento adecuado en este caso es que sea igual a 8, esa BC, 8 es a 4 en el fondo. Por lo tanto, un error en la primera, falsa. Vámonos con la segunda. Te decía el tema de los ángulos porque es bien importante ir identificando acá los triángulos que se están formando. Alfa y beta suman 90 y por lo tanto en el triángulo AGF acá se estaría repitiendo el ángulo beta y en el triángulo completo, el ABC, también tendríamos el ángulo beta acá arriba, ¿no? Entonces, te das cuenta que a propósito de esta segunda afirmación, nos están pidiendo el valor de FC, todo ese tramo. Y ese tramo lo puedes representar como la hipotenusa de este triángulo que te estoy marcando acá. En ese sentido, el ángulo alfa se está repitiendo aquí. Entonces, puede ser útil que consideres calcular correctamente FG,
o GF, que lo tenemos planteado del caso anterior, haciendo la regla de 3. Diríamos que GF entonces es igual a 6 por 4 partido en 8, o sea, GF vale 3, algo que uno podría haber hecho del caso anterior. Teniendo eso, este segmento vale 3, lo mismo diríamos con este de acá. Como todo esto, dijimos, vale 4, entonces este pedacito vale 1. Y si este lo teníamos, este vale 1 y este entonces vale 2, este triángulo que te estoy marcando en verde tendría catetos 1, 2 y si metemos acá hipotenusa con el valor o la variable x, digamos que 1 al cuadrado, voy a aplicar Pitágoras, más 2 al cuadrado es igual a x cuadrado. O sea, 1 más 4 es igual a x cuadrado, 5 es igual a x cuadrado, tiramos raíz cuadrada y efectivamente x vale raíz de 5. Ojo que esto lo puedes ahorrar si es que vas jugando con las alternativas. Fíjate, yo descarté la A, la C y la D y eso nos permite concluir que sí o sí la afirmación 2 sería correcta. No es la idea que gastes tiempo, así que juega con la alternativa y te ahorras todo este desarrollo. Por último, vámonos con la afirmación número 3. Entonces, vamos de nuevo con los ángulos. Sabemos que alfa y beta suman 90. Te hacen la pregunta si es que hay semejanza entre el ACD, que es este que estamos viendo arriba a la izquierda, ¿no? Con el FAG, que es este que tenemos por acá abajo. Existen criterios para poder chequear la semejanza entre estos triángulos y sin duda lo más fácil es ir verificando los ángulos, por eso te insisto con ellos. Sabiendo que alfa y beta suman 90, que son los que estamos viendo acá, vas completando todos los ángulos. Analiza lo que tenemos en el triángulo de arriba. En el triángulo de arriba tengo un ángulo de 90, tengo el beta y me está faltando el ángulo en el vértice C. Bueno, tiene sentido decir que alfa entonces se está repitiendo acá, porque de esa forma se suman los ángulos 180 y alfa y beta son complementarios. Por otra parte, en el triángulo que tenemos acá abajo, ¿te acuerdas que dijimos ese triángulo tiene un ángulo de 90? Por lo tanto, si ya tiene presencia del alfa, el beta tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque suman 90 para poder completar todos los 180 grados del triángulo. De tal forma que al verificar la tercera afirmación, chequea el orden de los ángulos. ¿Te acuerdas que existe el criterio de ángulo-ángulo? Bueno, ese es el que se usa acá, en donde en el ACD tengo en el vértice A el ángulo beta, luego en el vértice C el alfa y luego tengo el ángulo recto. O sea, beta, alfa y ángulo recto es lo que estaría representando el triángulo ACD en ese orden. Y te das cuenta que en el otro triángulo, el FAG, el ángulo que tendremos en F es beta, el ángulo que tenemos en A es alfa y ángulo recto, o sea, mismo orden para este triángulo, el FAG. Por lo tanto, como tienen los mismos ángulos, ¿cierto? Y en el mismo orden, es correcto, son semejantes por criterio ángulo-ángulo. Correcta la tercera y con eso la respuesta alternativa D. Pregunta 13, también bien preguntada, con hartas dudas. Te hablan de que al trazar las diagonales de un cuadrilátero, recuerda, un cuadrilátero puede ser cualquiera de las tres familias, me refiero a los paralelogramos, me refiero a los trapecios o trapezoides. Solo sabemos del cuadrilátero que tiene cuatro lados, así que vamos a dibujar una que tenga cuatro lados, cualquiera, por ejemplo, algo como esto, y te dicen que se forman dos triángulos que son isósceles, así que buena información, por ejemplo, este con ese son dos lados iguales, estamos hablando de que esta diagonal viene a ser la base, ¿no? De este isósceles que tenemos arriba, y
abajo también isósceles. Te dicen además que los ángulos basales de un triángulo miden el doble que los ángulos basales del otro. Así que si le ponemos nombre, este por ejemplo es alfa, alfa, este sería 2 alfa y 2 alfa. Y queremos saber qué tipo de cuadrilátero es este. Bueno, te das cuenta que em, no puede ser un cuadrado porque la diagonal del cuadrado es bisectriz, divide estos dos ángulos en partes iguales y lo que estamos viendo es que estos ángulos no son iguales, uno es el doble del otro. Em, por lo tanto, se descarta ese caso, ¿cierto? Tengo esos iguales. En la segunda tenemos bueno, la información del trapecio. Para que haya un trapecio necesitamos que hayan par de lados que sean paralelos. Y hasta aquí no tenemos información suficiente para poder decir que estos lados, por ejemplo, sean paralelos. O al revés, estos otros lados tampoco, ¿no? Hay información suficiente respecto de los ángulos. Por lo tanto, se nos va para casa el trapecio. Y de esa forma podemos, por ejemplo, eliminar también los otros dos casos, porque el motivo de que no hay una igualdad entre los lados que están enfrente. ¿Te acuerdas que el romboide es como la versión inclinada del rectángulo? Y eso implicaría, por ejemplo, que este lado y este lado fueran iguales. Em, que es lo que ocurre también con el rectángulo, ¿no? El romboide igual. Es la versión inclinada, los dos pares de lados que están enfrente deben tomar el mismo valor, no es el caso. Y eso nos permite decir que es un deltoide. De hecho, el deltoide es este clásico volantín, que es una muy buena forma de recordarlo, es justamente asociando o pensando que es la unión de dos triángulos isósceles por la base. Justamente esa es la respuesta. Entonces, em, y en el caso del deltoide, esta diagonal que estamos viendo y que es base de los dos triángulos no es bisectriz. Ojo, que es lo que estamos también analizando de acuerdo a la información. Vámonos con el siguiente. En la 26, una también de EMRE, nos dan la información de que este es un trapecio isósceles. Por lo tanto, hay lados que son paralelos, las bases, ahí en amarillo, y al ser isósceles podemos decir que los dos lados no basales son del mismo tamaño y los marcamos con este símbolo de raya. Bueno, te dan también la información que O es intersección entre las diagonales, en fin, queremos saber cuál es siempre verdadera. Fíjate las figuras que estamos viendo acá, es interesante siempre poder prolongar los lados. Te puede servir como apoyo para ir viendo qué pasa con los ángulos y darle valor también a los ángulos que tiene este trapecio. Por ejemplo, si este es un trapecio isósceles, quiere decir que este ángulo y este ángulo son iguales. Y las diagonales también son del mismo tamaño, ¿cierto? Por lo tanto, podemos ponerle nombre a esto, decir que si este vale ángulo alfa y este es beta, al otro lado se repite igual, alfa y beta. ¿Te fijas? Y todo esto tiene una especie de simetría, piénsalo de esa forma, ¿cierto? Es simétrico este trapecio. Por lo tanto, si vamos poniéndole símbolos a los ángulos, podemos decir que este de acá, ángulo raya, con este de aquí, ángulo raya, son los mismos. Podemos también hacer referencia y fíjate lo que está pasando, por ejemplo, en este triángulo tiene dos ángulos basales, que son los ángulos beta. Tiene sentido decir que es un triángulo isósceles, por lo tanto. Y así vamos repitiendo. Esto tiene una simetría completa. Así que poniendo los símbolos en diferentes partes, podemos decir que este de acá, ángulo raya, por ejemplo, ángulo punto con este de acá, ángulo punto. em, Podemos también hacer referencia a los ángulos que hay acá arriba.
ángulo cruz con ángulo cruz. En fin, está todo simétrico. Entonces ponle todos los símbolos que se repitan, obviamente, en las partes correctas y vas a analizar. Vamos con la primera afirmación. Estamos buscando la congruencia entre el MRU, que lo tenemos por aquí, este triángulo de acá, que tiene un ángulo recto, tiene el ángulo alfa y el ángulo 2 rayas, con el NSP, ángulo alfa. Luego tengo en S el ángulo recto y el ángulo P también el 2 rayas. ¿Te fijas que es además el mismo orden? Y la medida de los lados está también, es la misma. Así que con eso podemos tomar como información para poder asumir algunos de los criterios el que tienen este lado en común, ahí en verde, y dos ángulos iguales. Así que podríamos decir que por criterio ALA, esta primera es correcta. El ángulo alfa, el lado raya y el ángulo 2 rayas. ¿Te das cuenta? Y están en el mismo orden, está perfecto. En la segunda, entonces si la primera es correcta, se nos va esta y se nos va esta. En la segunda, el OSP, que lo tenemos por acá, ángulo punto, ángulo recto, ángulo raya, con el NSP, que lo tenemos por acá, a la derecha, ¿te fijas? No tienen los mismos ángulos, no sabemos si hay congruencia entre ellos, no hay algún criterio que podamos usar de los de congruencia, no hay información de todos los lados, como que, por ejemplo, este punto S fuera punto medio, no lo sabemos. Así que con eso no podemos concluirlo. La segunda se nos va para la casa, que lo tenemos acá, y la tenemos entonces acá. Con eso no queda otra que concluir que la afirmación 3 debe ser correcta, alternativa C. El MOQ, el triángulo que tenemos por acá, ese triángulo con el NOP. Te fijas que ahí sí tenemos la referencia de los mismos dos lados que son iguales en el trapecio y ángulos también iguales, así que nuevamente podemos aplicar el criterio ALA para poder concluir que serían congruentes. Correcta la alternativa C. Preguntamos, en este caso te hablan que hay un cuadrado, así que métele los mismos símbolos a los lados de este cuadrado, hay ángulos rectos obviamente, y nos dan la información de que el triángulo DPA es idéntico, es congruente con el CPB, así que el DPA puedes ponerle símbolos, ojo, estas que estamos viendo acá, este segmento con este segmento no son diagonales precisamente, así que no podemos decir que hay ángulos de 45, puedes ponerle entonces símbolos a los ángulos. Por ejemplo, este va a ser punto, así que el DPA, si este es raya, si este triángulo de acá es congruente, es idéntico con este que está a la derecha, el CPB, ¿sí? Son del mismo tamaño, podemos repetir entonces ahí la información de los ángulos, este es raya, este es punto, qué sé yo, este de acá es opuesto, vale lo mismo que este de acá, y bueno, este de acá le podemos poner, qué sé yo, cruz. Así que ahí tenemos esa información, lo que nos permite decir que en los ángulos rectos que hay abajo en el cuadrado, ¿cierto? En estos dos, lo que falta para llegar a 90 es lo mismo, así que estos dos ángulos que hay acá abajo deben ser iguales y eso te permite concluir que abajo tendríamos un triángulo isósceles y arriba igual, ¿no? Este de acá con este de acá. Fíjate la cantidad de información que fui llevando con símbolos a esto. Por lo tanto, el APB, ahí te lo acabo de decir, el que nos están preguntando, sería efectivamente un triángulo isósceles. Con eso, entonces, la respuesta alternativa C.
Recuerda entonces inscribirte para ir recibiendo las guías semanales gratuitas de matemática, cada semana diferentes temas en donde te iré apoyando con los ejercicios más difíciles. En este caso fue cuadriláteros, puedes revisar los videos anteriores y suscribirte al canal para poder recibir la manera de resolver los ejercicios más difíciles de cada semana. Te invito a suscribirte al canal, a compartir si es que quieres apoyarnos a que podamos llegar a más gente y estar atento cada semana a recibir una nueva guía. Que esté muy bien, cuídate mucho.